2020, sin duda un año lleno de desafíos y cambios inesperados, pero en medio de todo el caos y el dolor hay una esperanza. Un encuentro con Dios te garantizará un futuro diferente y una salida en medio de los problemas. Hoy tendrás la oportunidad de escuchar la voz de Dios y conectarte con el cielo a través de la música, la oración y el estudio de la palabra. Todo esto durante toda una semana que cambiará tu vida y el rumbo de tus decisiones. Porque todo terminará bien. Comencemos. Muy buenas noches una vez más a esta serie titulada Todo terminará bien. Hemos sido bendecidos por Dios en estos 3 días. Esperamos que hoy también puedas ser bendecidos por Dios. Comparte esta transmisión con tus amigos, con tus familiares, para que ellos también puedan ser bendecidos. Muy buenas noches, Rachela, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Buenas noches, Argelis, yo estoy muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, viendo que ya estamos a la mitad de nuestra serie. Sí, así es, ya han pasado 4 días. 4 días y en los 3 días pasados hemos recibido bendición del cielo, hemos aprendido bastante de la palabra de Dios. Así es. Así que, querido amigo, te queremos invitar a que compartas este mensaje para que tus amigos y familiares también puedan recibir la bendición de Dios. Amén. Antes de continuar, vamos a pedir al Señor que pueda continuar con nosotros, dirigirnos en lo que resta de esta programación. Rachela, ¿nos puedes dirigir en oración? Oramos. Bondadoso, querido Padre Celestial, gracias por un día más. Gracias porque sabemos que estás al control de todo. Padre, te pido por cada persona que está viendo esta transmisión, que hoy puedas hablar a sus corazones, que hoy puedan recibir tu mensaje. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tú que nos estás viendo en este momento a través de nuestra página de Facebook, Misión Aruba de Iglesia Adventista de 7 Días, o nuestra página de YouTube, Misión Media, comparte este mensaje para que tú también seas parte de la bendición de otras personas. Así es, te queremos invitar a que mandes tu saludo. Queremos saber desde dónde nos estás viendo. Sabemos que este mensaje llegará a lugares que no nos imaginamos, pero queremos saber dónde llegará. Amén, amén, amén. En el día de hoy tenemos un mensaje tan interesante como el de ayer. Hoy es la mitad del programa, ¿verdad? Así que hoy el tema va como que poniéndose todavía más interesante. Más interesante. Hoy vamos a hablar acerca de a dónde vamos cuando morimos. Así es. Pero en este momento te quiero contar un poquito más tocante el pastor Rafael Vivas. El pastor Rafael Vivas ya tiene 9 años en el servicio de Dios. 9 años y pues calculando la fecha de su nacimiento, que Rachela daba en el primer día, ¿verdad? Empezó bastante joven a servir al Señor. Y es bueno ver cómo una persona que se dedica a su vida al Señor puede en esta noche bendecirnos también a nosotros de la misma manera que Él ha sido bendecido. Así es, desde el vientre de su madre ha sido escogido el pastor Vivas. Entonces, allá donde estás, prepara tu corazón y permite que el Espíritu Santo pueda hablarte a través del mensaje de esta noche. Todo obra para bien de los que aman al Señor, los que conforme a su propósito llamados son. Ni una hoja caerá, ni la flor se secará, sin que sea su divina voluntad. Momento más difícil en que puedas transitar, el momento doloroso por el cual has de pasar, será para bien, todo obrará para bien, será
lágrimas te nublan y a Dios no puedes ver. Levanta tu vista al cielo y le hallarás. Cuando la tormenta pasa, el sol de nuevo brillará. En tu vida las promesas de Jesús se cumplirán. Será para bien, todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios tiene el control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás con poder y majestad. Él regresará. Sus promesas fieles son, se cumplirán. Él no es hombre para mentir, no se arrepentirá. Todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios está al control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás con poder y majestad. Él regresará. Buenas noches para todos. Un enorme gusto saludarte, ya que hoy es miércoles. Qué rápido ha pasado esta semana. Aunque estos días han sido difíciles, hoy estudiaremos lo que la Biblia dice, y la Biblia dice: todo terminará bien. Ahí donde estás en casa, de un celular, de una computadora, o si estás en el trabajo, te mando un fuerte abrazo y damos gracias a Dios porque podemos seguir conectados por este medio. Así que, mis queridos amigos, en esta noche, pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Sabes? La serpiente que engañó a Eva, esa serpiente que la Biblia dice que es diablo, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, no solo la engañó para que desobedeciera y desafiara el mandato divino. Satanás no podía soportar las bendiciones dadas por Dios a nuestros primeros padres. Su corazón, lleno de envidia y de egoísmo, tenía que hacer lo que fuera para dañar dicha paz y felicidad. Recordemos que todo era perfecto. Había una completa paz en la tierra, pero en el momento que la serpiente cuestionó la voluntad de Dios, el enemigo también quiso hacer de que Dios era un Dios mentiroso, diciendo que si comían del árbol del bien y del mal, iban a morir. Y él dice que no iban a morir, siendo que Dios había dicho: del día que de él comas, ciertamente morirás. Recordemos, este malvado engañador lo que quiere es que nosotros contradizcamos la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Ayer estudiamos que Dios dijo sábado, el diablo dice domingo. Dios dice las consecuencias de la desobediencia es muerte. El diablo dice no vas a morir. Ahora, ¿cómo este enemigo que contradice la palabra de Dios hace todo para mantener esta mentira fresca? Muchos hoy dicen que las personas que son buenas mueren y su espíritu va al cielo. Ok, muy bien, sí, eso dice la Biblia. Ahorita vamos a estudiar para poder entender qué es lo que realmente sucede al morir. También dice, los malos van al infierno. Esto es lo que ellos afirman, que el alma es inmortal,
quiero invitarte que pidamos la dirección del Espíritu Santo para entender su palabra por medio de una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Glorioso Padre Celestial, en esta noche unimos nuestros corazones contigo, oh Dios. Necesitamos de tu Santo Espíritu para poder comprender y entender tu palabra y sobre todo para desenmascarar al gran engañador. Oh Señor, dirígenos, que tu Santo Espíritu tenga el control absoluto de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Será verdad, como muchos creen, de que el alma es inmortal? Acompáñame a leer en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Oh, mi querido amigo, hay dos componentes en este versículo esenciales para que haya un alma. La materia, que vendría a ser el polvo de la tierra, ese lodo. Imaginémonos por un momento ese evento tan especial para Dios, que Él mismo tomó el cuidado de hacer al hombre. No lo hizo como creó las demás cosas, lo hizo como hizo con las demás cosas. Él las demás cosas las hizo con el poder de su palabra. En esta ocasión, Él era el mismo creando al ser humano. Así que tenía ya el lodo listo, aquella figura ya formada como el mejor artesano, y después de esto dice que sopló en su nariz aliento de vida. Sopló, colocó en su nariz el espíritu. Y esta unión de estos dos componentes, dice, forman un ser viviente, un alma viviente. Quiero hacerte un pequeño ejemplo. Aquí tengo un teléfono celular. Y este teléfono celular pues nos sirve para comunicarnos. Puedes mandar un WhatsApp, comunicarte con tu familia, seres queridos, o también en internet buscar información. Pero resulta algo: para que este teléfono funcione, pueda estar encendido, es necesario que tenga batería, que tenga electricidad guardada en cierto componente como es la batería. Si yo quito la batería del celular, automáticamente el celular se va a apagar, no tiene vida. Pero ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con este aparato si no tiene la batería? No puedo hacer absolutamente nada. ¿Para qué nos puede servir? No nos va a servir para nada. Ahora, si yo agarro la batería, ¿para qué me puede servir una batería? ¿Será que yo puedo mandar un WhatsApp? Ahí donde estás, mándame tu número para yo poderte escribir o llamar desde mi batería. Es la última de la generación en baterías. No puedo hacer absolutamente nada. El celular va a funcionar exactamente cuando estos dos componentes se unen y puede ser encendido. Ahora, la materia, nuestro cuerpo, sin el espíritu no tiene ninguna función. Cuando se separa la materia y el espíritu, el soplo, ese soplo que dio Dios en la nariz, ese soplo, ese espíritu que tú y yo tenemos, al ser separados, tristemente morimos. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esa persona que pierde la vida? Acompáñame a buscar en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, y dice la palabra de Dios: Antes que el polvo volviera a la tierra, ¿cómo era? Y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Oh, mi querido amigo, ¿qué sucede entonces? La materia vuelve a la tierra y el espíritu, el soplo, ese soplo del que leímos ahorita cuando Dios creó a Adán, vuelve a Dios.
Recordemos que el espíritu y el soplo es lo mismo, pero hay algo interesante que está en este texto. Aquí no dice que es el espíritu solo lo que va a ser de los buenos que va a ir al cielo. En este texto no encontramos de que solamente el espíritu de los buenos va al cielo. No, está hablando con respecto de todo ser humano que muere. Mis queridos amigos, sea bueno o sea malo, el espíritu, el soplo, va a Dios. ¿Por qué? Su espíritu vuelve a Dios porque Dios fue el que lo dio. Satanás no tiene el poder de dar vida. Él lo que trae es muerte y miseria. El único que tiene el poder de darnos vida es Dios. Y seas bueno o seas malo, en el momento de morir, tu espíritu, ese soplo, va a volver a Dios. Sigamos quitando la máscara a esta gran mentira con la Biblia. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 al 6, mira lo que la palabra de Dios dice. Eclesiastés, capítulo 9, la palabra de Dios dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo del sol. Oh, mi querido hermano, mi querido amigo, los muertos nada saben. Y dice, ni tienen más recompensa, dice también, su memoria queda en el olvido. Entonces, esto quiere decir que una persona cuando muere no tiene más recuerdos, no tendrá más amor ni odio. Pero hemos escuchado de muchas historias de que se me apareció un familiar fallecido o me está molestando algún espíritu de algún muerto que cuando en vida tenía algún problema con él y pues no me está dejando en paz, no me deja dormir. Debemos de tener cuidado porque Satanás hará todo lo posible por mantener su engaño, y hoy podrás decir, pero conozco a alguien que ha ido a consultar a un muerto y esa persona lo ha escuchado, lo ha visto. Recordamos una historia que se encuentra en la Biblia, y esta historia habla sobre el rey Saúl. Esta historia la encuentras en 1 de Samuel 28, en cualquier momento puedes ir y estudiarla. Y ahí dice que supuestamente habló con el espíritu del profeta Samuel. Este rey fue donde una medium para comunicarse con el profeta. No fue Samuel el que se levantó de la tumba para hablar con Saúl. Fue un ángel caído, un demonio tomando la figura y el tono de voz del profeta. Mira todo lo que hace el enemigo para mantener su engaño, para mantener esa farsa que introdujo desde el Edén y que hasta ahora ha tratado en lo posible para mantener a los hijos de Dios engañados. Y mira lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice la palabra de Dios: y en esto no es sorprendente, porque él mismo, Satanás, se disfrazará de ángel de luz. Ay, amigo, la palabra de Dios sí dice que no tiene más parte y mueren todos sus recuerdos. Es porque es así. Si así lo dice la Biblia, que no hay más parte, es porque así lo dice la Biblia y porque así es. Ahora, Satanás toma las figuras que él desea para engañarte, así sea de ángel de luz, lo acabamos de leer. Él va a hacer todas las artimañas posibles porque él es el gran engañador. ¿Qué sucede con los que consultan a los muertos? Mira lo que dice el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo 10 al 11. Deuteronomios, capítulo 18, verso 10 al 11. Dice la palabra de Dios: no se ha hallado en ti
quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oye, ¿por qué es abominación para Dios? Porque no estás consultando a ningún muerto, sino a espíritus de demonios. Estás consultando al propio Satanás. Muchos dicen que los muertos están en el cielo, que están adorando a Dios al lado de Dios, y ese muerto era bueno, allá está en el cielo. Pero mira lo que sigue diciendo la Biblia en el libro de Salmos 115, verso 17. Salmos 115, 17. Dice la Biblia: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. No, mi querido amigo, no adorarán los muertos a Jehová. ¿Por qué? Porque no tienen más recuerdo en su mente. El mismo libro de Salmos dice, en Salmos 146, verso 4, Salmos 146, verso 4, dice la palabra de Dios, dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Oh, se apagan sus pensamientos, mi querido amigo. En el mismo momento, recordemos la ilustración que te hice hace unos segundos atrás. En el momento que yo quito la batería del teléfono, este teléfono no sirve para nada. En el momento que coloco una batería cargada al celular, lo prendo, este teléfono va a funcionar. Nuestro cuerpo funciona de la misma manera. Aquí encendió el teléfono, tiene batería y puede funcionar. De la misma forma, tú y yo funcionamos. Cuando hay esa separación del espíritu, de ese soplo que lo ha dado Dios, porque es el único que tiene el poder y la autoridad de dar la vida. Cuando ese espíritu ya no está en el cuerpo, pues el alma muere. Mira esta pregunta, quiero que meditemos en esta pregunta, pero ¿puedo orarle a un muerto para que me ayude a conseguir trabajo? ¿O para que me ayude a conseguir un poquito de solución a los problemas? ¿O para que me ayude a conseguir, a mantener un empleo o la salud? Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, las Sagradas Escrituras dicen: todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Oh, si tienes que ayudar a alguien, hazlo aquí en vida. Porque donde van los muertos no va a haber nada. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a alguien que está muerto, que según la Biblia, donde está no hay nada, ni en sus pensamientos hay nada? ¿Cómo podemos pedirle que nos ayude o que nos cuide o nos guarde o nos provea algo? Sígueme acompañando en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Es una clara advertencia de sus palabras a sus hijos. Mis queridos, en estos últimos momentos hay demonios buscando cómo engañarnos, cómo seguir tapando aquella gran mentira que Satanás, la serpiente antigua, metió a la humanidad completa. ¿Sabes? Dios hoy por medio de su palabra está quitando esa careta que Satanás tiene para engañar a los verdaderos hijos de Dios. El libro de Hechos, capítulo 2, habla del rey David.
Y sabes que, bueno, aquí en ese texto habla de que el rey murió y que fue enterrado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y sabes, en el verso 34 dice que David, el rey David, no subió al cielo cuando murió. O sea, esto quiere decir que David todavía está en la tierra, según lo que dice la palabra de Dios. Simplemente su espíritu, el soplo. Y yo quiero que recordemos algo. Es un soplo, es esto. Soplo. No es como las películas nos lo han hecho ver, de que es un fantasma que sale y va volando al cielo y algunos quedan por ahí navegando. No, querido amigo, es simplemente un soplo, es esa unión del cuerpo y la materia, pero el espíritu es ese soplo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el rey murió y el rey todavía está aquí. Su sepulcro está aquí. Ahora, busquemos en las Sagradas Escrituras, en el primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 al 16, la palabra de Dios dice: aparición que a su tiempo mostrará. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la inaccesible y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal, es Dios nuestro Creador. Pero entonces las personas que mueren ya no tienen más esperanza. Mira, Jesús prometió volver a buscar a todos aquellos que hoy decidamos aceptarlo como nuestro Salvador personal. La pregunta es, ¿qué hay con los muertos? ¿Qué hay con aquellos muertos que en su vida han esperado a Jesús? Mira lo que dice las Sagradas Escrituras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice las Sagradas Escrituras lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Acabamos de leer que los que estemos vivos cuando Jesús venga, no vamos a ir primero que los que están muertos. Esto me quiere decir que no estaban en ningún cielo. Estaban en el cementerio, en el sepulcro, y dice el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que aceptemos a Jesús en vida y tengamos que bajar a la tumba, vamos a resucitar primero. Qué maravillosa promesa, mi querido amigo. Sin lugar a duda, esta es la esperanza, esta esperanza es la que nos debe mover a esperar cada día en Él, a creer en su palabra, no caer en el juego diabólico de cuestionar o buscarle la quinta pata al gato y aceptar la palabra de Dios con gozo y con alegría, porque muy pronto estará por terminar todo y todo terminará bien. ¿Sabes? En este texto que vamos a leer a continuación, me gustaría que lo recuerdes, porque falta muy poco tiempo para su cumplimiento. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en este acontecimiento? Yo quiero que vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Las Sagradas Escrituras dicen: luego,
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En ese momento se terminará la tragedia para los hijos de Dios, porque seremos redimidos por la eternidad. Nos encontraremos con Jesús en el aire para comenzar la mejor y la más maravillosa experiencia al lado de nuestro Creador. Pero, ¿qué sucederá con Satanás y sus ángeles y esos seres humanos que él engañó? ¿Qué va a pasar con ellos? Sabes, mi querido amigo, mi querido hermano, Satanás está haciendo todo lo posible para que tú y yo perdamos de vista a Cristo Jesús, para que tú y yo perdamos nuestro enfoque. Y mira, vamos ahí al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, porque hasta este momento podemos ver que la máscara de Satanás es quitada. Recuerda que Jesús viene a juzgar tanto a vivos y a muertos, que Jesús viene a recompensar tanto a buenos y a malos. Ahora, la pregunta es que si la persona buena estaba en el cielo, ¿para qué viene Jesús a recompensarlo si ya está en el cielo, ya se ganó el premio? Pero eso no está en la Biblia. Mira lo que sigue diciendo y lo que vamos a estudiar. Porque después que Jesús venga, que Jesús nos busque como pueblo, va a suceder algo interesante y algo trágico para Satanás también. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Oh, mi querido amigo, mi querido que ahí me acompañas, ese fue el texto de Apocalipsis capítulo 1 al 3, al versículo 3. Quiero decirte, mi querido amigo, que hoy estás ahí. Recuerda que este texto nos indica lo que va a suceder después que Jesús venga, después que que vayamos con Él. Y sigue diciendo, vamos a volverlo a repetir, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, dice las Sagradas Escrituras, y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró. Puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que todo fuera cumplido. 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. El gran engañador por fin tendrá su merecido por haber traído toda su desgracia a la humanidad. Y todos aquellos tantos ángeles como los que le creyeron y los que cayeron en su engaño, también recibirán esa recompensa. El mundo estará en completas ruinas. Y vamos ahí al mismo capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5, dice la palabra de Dios. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los primeros muertos, los que resucitaron en la primera resurrección,
son aquellos los que murieron, los que no resucitaron en la primera resurrección, son aquellos los que cerraron sus corazones a creer en el poder de su palabra. No volverán a vivir sino después de 1000 años para recibir su recompensa. Ahora, ¿qué recompensa será esa? ¿Qué se hará durante esos 1000 años? Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué vamos a hacer durante esos 1000 años? Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, la palabra de Dios dice: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder para esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Después del milenio descenderá la nueva Jerusalén. Veremos se descenderá la nueva Jerusalén. Digo que vendremos porque yo quiero estar ahí también y estoy seguro que tú también deseas estar. Vendremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores como comandante en jefe para tomar posesión de la tierra, de la propiedad que Dios tiene, de su propiedad. Y vendrá a destruir los que destruyeron la tierra. Pasados estos 1000 años, resucitarán otra vez los perdidos y esta será la segunda resurrección. En Apocalipsis capítulo 20, del 7 al 10, mira lo que sigue diciendo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Este será el último episodio de la existencia de Satanás y sus seguidores. Serán eliminados, extirpados por completo el cáncer que envenenó y engañó la raza humana. No permitas que ese ser maligno te siga atormentando con sus engaños. Recuerda, no es el espíritu de un familiar o un conocido, son demonios tratando de engañar, de tapar la gran mentira. Por eso, desde hoy te invito a que clames al único inmortal para que Él sea luchando por ti y su sangre cubra tu vida. Mi querido amigo, ahí donde estás, Dios ha dejado su palabra para quitar la gran mentira, para desenmascarar al engañador, a tu enemigo, a mi enemigo, y hacer solamente y nada más que la voluntad de Dios. Dios nos ha dejado su palabra para que andemos seguros, para que en medio de este mundo que está roto, que está desbaratado por el pecado, hoy tú y yo podamos tener seguridad y nada ni nadie, ni aún el mismo Satanás pueda hacernos dudar ni flaquear, ni mucho menos amedrentarnos, sino que con la vestidura de Cristo Jesús, hoy tú y yo podamos ser libres para la honra y gloria de Él. Quiero invitarte en esta noche a decirle hoy al Señor: Señor, yo acepto la decisión de creer en tu palabra tal como tú la expones. Creo en el poder de tu palabra. Te invito en esta noche a que indiques por medio de mi decisión .info que hoy tomas la decisión de decir: creo en tu palabra. Ahí donde estás,
Deja que sea Jesús el que sea reinando en tu corazón. Ahí donde estás, mi querido amigo, hoy Jesús está llamando una vez más a la puerta de tu corazón. Dios quiere romper las cadenas del pecado, de la muerte que hoy nos tienen agonizando. Y quiere darnos vida. ¿Sabes? Las personas que creen en Jesús y van a la tumba, van con una gloriosa esperanza, y hoy la hemos estudiado, que muy pronto despertarán para vida eterna. No importa, así tengamos que ir a la tumba o estemos vivos cuando Jesús venga, que ese es mi mayor anhelo, pero así tengamos que ir a la tumba, que tu vida y mi vida estén seguras, porque yo quiero ir a reinar con Cristo por la eternidad. Quiero ahí donde estás invitarte, inclina tu rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Oramos. Glorioso Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tu palabra hoy ilumina nuestras vidas. Porque tu palabra, oh Señor, hoy nos hace entender muchas cosas que de pronto no entendíamos. Ayúdanos a aceptarla con gozo, con satisfacción. Ayúdanos también a compartirla al mundo. Ayúdanos a decirle al mundo esta gran verdad. Mi Dios, te ruego por aquellas personas que hoy seguramente están siendo atormentadas por estos espíritus, que la sangre poderosa de Cristo Jesús pueda cubrirlos, pero sobre todo, que el poder de tu Santo Espíritu pueda transformar esos corazones. Aquí estamos, Señor. Que esta semana podamos tomar la mejor decisión. Y quiero rogarte, oh Señor, por aquellas personas que nos escuchan, donde quiera que estén, sé tú haciendo el milagro en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Él sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció,
pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó y él se levantó. Nada detenerlo podía. Wow, gloria a Dios, nuestro Salvador ha resucitado. Amén. Le queremos agradecer a Ari Sánchez por tan lindo especial bajo el título Él no pereció. Amén. También queremos agradecer una vez más al pastor Rafael Vivas. Ese tema estuvo bastante interesante. Aprendí bastante sobre la muerte. Siempre pensé que cuando una persona moría se iba al cielo, o iba a otro lugar o quizás quedaba aquí en medio nuestro, pero hemos aprendido que el que muere pues no sabe nada. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos pues no saben nada. Como dice la palabra de Dios, el que está muerto nada sabe. A medida que vamos pasando los días en esta serie, vamos aprendiendo cada día más. Es más emocionante cada día. En el día de mañana, pues también tenemos un tema bastante interesante. Argelis, cuéntanos, ¿cuál es el título de la serie de mañana? Después de saber que Cristo en el inicio hizo un plan para salvarnos, después de saber que Jesús vino a enseñarnos cómo guardar los mandamientos y que escogió un día para Él, hoy aprendimos pues que los muertos no van a ningún lado. Ahora tenemos que saber qué debemos hacer nosotros para ser salvos. El tema de mañana tiene como título exactamente eso. ¿Qué debemos hacer nosotros para ser salvos? Así que, querido amigo, no te puedes perder el tema de mañana si quieres saber qué tenemos que hacer para ser salvos. Dios te bendiga y prepara tu corazón desde ya para que mañana puedas recibir la palabra de Dios. Dios te guarde. Mañana te esperamos.